Buenos días. Nuestro Dios es grande, lleno de misericordia. Cuando nos volvemos a Él y pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona, nos restaura y Él todo el tiempo tiene su esperanza puesta en nosotros, en que volvamos a Él, en que por fin hagamos las cosas bien. El Señor no se cansa de confiar, de creer en nosotros. Cuando nadie más cree en ti, Dios sí cree en ti. Y esto se ve porque Él había advertido tantas veces al pueblo de que si ellos pecaban y ellos adoraban a otros dioses y no le servían a Él los iba a destruir. Pero después de este rey tan malo, Manasés, del que hablamos ayer, hijo de Ezequías, después de varios, vino un rey que se llama Josías, y de hecho él fue profetizado. O sea, varios capítulos antes hemos leído que un día vendría un rey que se llamaba Josías y que iba a restaurar el culto, el servicio, la Pascua, y él iba a volver a leer el libro de la ley. Y efectivamente se cumple esa profecía, y ahora llega Josías, y siendo tan solo un niño, él empieza su reinado. Tenía 8 años porque su padre fue muerto, y él, hijo de David, toma el reino a los 8 años. Y cuando él tenía más o menos 17, 18 años, él manda construir o reconstruir, arreglar la casa de Dios. Y en ese proceso él encuentra, los que estaban haciendo el trabajo encuentran el libro de la ley. Y entonces uno se lo pasa al otro y ya toma, llévale al rey. Entonces ese otro lo leyó y dijo, pero si esta es la ley. Y se lo llevó corriendo al rey y le dijo, mira, ¿cómo has encontrado la ley de Dios? Entonces él lo lee, dice, bueno, léamelo. Y dice, bueno, tenemos que hacer todo lo que dice este libro. Mira, hemos pecado grandemente. Incluso la ira de Dios no se ha derramado suficientemente sobre nosotros porque lo merecemos. Y entonces Josías restaura el culto, restaura el templo. Él hace que la ley se lea delante de todos y todos lloran por sus pecados, se arrepienten. Y entonces empieza otra vez el culto a Dios. Y Dios le dice a través de una profetisa que se llamaba Hulda, le dice, tranquilo, que aunque yo he prometido llevar el mal o traer el mal como consecuencia del pecado, por amor a ti y a todo ese arrepentimiento que tú has hecho por ti mismo y por el pueblo, no lo voy a hacer en tus días, lo voy a hacer después. Ahí está Dios creyendo en el hombre, perdonando, llenándolo de misericordia. Y es tan hermoso que yo creo que el hombre se aprovecha de eso y vuelve a pecar y vuelve a vivir de una manera que realmente deshonra a Dios. Y eso es lo que vemos hoy en día. No sé si te suena, pues incluso en las iglesias encontramos personas que tienen la mentira en la punta de la lengua y no les importa nada. No se arrepienten de nada de eso, y aunque otras personas lo ven, echan la culpa a todo el mundo, inventan excusas, no importa cómo se justifican con tal de seguir diciendo mentiras. Y ahí estamos como hombres, como humanos, pecando. Pero Dios sigue perdonando, Dios sigue dando misericordia, Dios sigue perdonando a todos los que nos volvemos a Él y a los que le decimos, Señor, perdóname por este pecado, y cómo nos cuesta reconocer. Cuando reconocemos y pedimos perdón, el Señor nos perdona porque Él está listo para perdonarnos. Y eso es lo hermoso de Dios, que Él siempre está dispuesto a perdonarnos, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Qué bonito, ¿verdad? La gente estaba muy enredada en los cultos a otros dioses, y de hecho tuvimos una pequeña conversación mientras leíamos este pasaje porque allí habla del zodiaco. Y uno dice, bueno, ¿y por qué están los signos del zodiaco? Pero si tú te das cuenta, dentro de la narración dice que habían empezado a adorar a Dios, que Josías había mandado destruir los lugares donde adoraban al sol, a la luna, a los astros, a los signos del zodiaco y a los demás cuerpos celestes.
Y esto es muy interesante porque hoy en día pues se usa mucho el horóscopo y los signos del zodiaco. Pero pues uno dice, las figuras en el cielo las creó Dios y no las creó con ese objetivo que hoy le dan de adivinación. Eso no es así. Sin embargo, en ese tiempo, Josías destruye los altares de la gente que adoraba al sol, a la luna, que no son malos, que son creados por Dios, a los astros celestiales y a las figuras del zodiaco, justamente. ¿Por qué hoy en día lo vemos como malo? Porque la gente lo ha tomado solamente como un motivo de culto. Ya no adora tanto al sol y a la luna. Bueno, hay mucha gente que adora la tierra y abraza los árboles y extrae supuestamente de ellos la energía y llega a unos conocimientos superiores a través de la meditación, estando pues en la tierra, ¿no? Pero Dios creó las cosas bien y estas son parte de las cosas que Dios creó y las creó bien y las creó con un buen propósito. Y los astros es lo mismo. Dios creó el sol, la luna, las estrellas y todas las figuras celestiales con propósitos. ¿Propósitos de qué? Propósitos de entender, de leer el cielo, de poder saber si va a haber buen tiempo o mal tiempo, saber si era tiempo de cosecha o de siembra, saber todas estas cosas las sabían los navegantes, se ubicaban por las figuras del cielo. Y justamente Dios le dio sabiduría, por ejemplo, a Daniel en la Biblia, para esto, para entender la lectura de las cosas celestiales. Y esto es súper interesante. Pero el hombre que todo lo tergiversa, lo vuelve malo. Empezó a adorar al sol, a la luna, a las estrellas y a cualquier otro astro. Y allí estaban las mismas figuras. Entonces, allí es donde se tergiversan las cosas. Cuando nosotros le damos más importancia a la naturaleza que al Creador, incluso que al hombre que Dios puso para señorear sobre la naturaleza. Y no es que seamos dioses, no, estamos debajo de Dios. Está Dios por encima, debajo está el hombre y debajo está la naturaleza. No está la naturaleza debajo del hombre y bajo Dios, así no es. Cuando el hombre cambia de orden, lo que Dios manda y lo que Dios crea, allí es donde ocurre un problema. Cuando el hombre se pone a adorar a la naturaleza por encima de Dios, allí hay un problema. Y hoy en día está tan difuminado, tan extendido también esta historia del zodiaco. Entonces lo vemos bastante malo. Pero nos da pie para hablar por qué Dios permitió que crearan figuras en el cielo. ¿Por qué? Dios tenía un propósito y no era malo porque Dios todo lo hizo bueno, sino que el hombre, intentando no adorar a Dios, sino adorar a la creación, para no adorar a Dios, entonces cambia de orden las cosas y tergiversa lo que Dios hizo bueno y lo convierte en malo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, Dios es misericordioso y cualquier persona que se vuelva a Él, Dios la perdona. Dios le da un nuevo nombre, Dios le da una nueva identidad. Dios le da vida en abundancia, no solo en la tierra, una calidad de vida, paz, gozo, sino que también en el futuro, en el cielo, Dios le da vida. Dios es el único que puede dar vida, como lo hizo desde el principio. Y por otro lado, las cosas que Dios creó, las creó bien. El hombre lo ha tergiversado. Entonces nosotros debemos es buscar lo que Dios hizo y no darle el sentido que le da el hombre de adoración y culto a esas cosas, sino darle gracias a Dios porque Él todo lo hizo bien y lo hizo para que nosotros lo conozcamos a Él a través de todas las cosas y le demos gloria y le adoremos porque es que si uno se pone frente a estas auroras boreales que ha habido estos días, si uno se pone frente a un cielo estrellado, es maravilloso y uno se siente pequeño. ¿Y qué más siente uno que adorar al Creador por esas cosas tan hermosas que hizo? Así lo expresa el Salmo 8. Dice: Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Mira, has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahí está.
Es hermoso, ¿verdad? Así que Dios nos ayude a disfrutar la naturaleza y que eso nos lleve a admirarlo a Él y a adorarle por lo que Él hizo y no a darle un mal sentido a las cosas como la gente en general lo hace porque no quieren reconocer a Dios como el Dios soberano y el Dios creador. Que nosotros, que sí conocemos a Dios, podamos tener sabiduría para nuestra vida y podamos mirar al Creador por encima de todo y adorarle y buscarle, porque Él es el único que nos da vida, que nos vivifica, que nos da paz, que nos da alegría y un sentido de nuestra vida. Volvámonos a Él. Que Dios te bendiga este día.